Entonces, Waldman, ¿cómo es esta historia? Bueno, esta historia yo te dije que te la iba a contar con un poquito más de detalle porque, bueno, hace una semana, en principio pareciera que están definidas las listas en la provincia de Buenos Aires, salvo error u omisión, con algunos, porque viste que hay una posibilidad de que un candidato le ceda el lugar al otro y truequen. Claro, que es lo que hicieron, ¿no? En ya la Libertad de Avanza, sí. Con el pase de Francisco Adorni, hoy funcionario del Ministerio de Defensa, hermano de Manuel Adorni, al primer lugar, y este señor Jesús Osaba, mano derecha de Sebastián Pareja, al tercero. Bueno, y hablando de Adorni, yo te comentaba que justamente ayer cambió no cambió en definitiva la mano, sino que se plantó bandera por parte del gobierno nacional a lanzarse de lleno en la campaña electoral bonaerense. ¿Por qué? Porque lo hizo como principal figura opositora, lo ungió a Axel Kicillof. ¿Cómo? En este caso gráficamente con dos pantallas que estaban atrás de Adorni, en la cual había un contador, dos pantallas rojas que habitualmente están, y un número que iba girando. Y este número que iba aumentando, yo me hacía acordar a ese gran letrero que no me acuerdo dónde estaba, que mostraba cómo cambiaba el valor de la deuda externa o de la deuda propia, que era de los Estados Unidos. Y en este número lo que decía era lo que supuestamente continúa debiendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires para el sistema de salud nacional por el uso de los hospitales, sí. de los hospitales provinciales. A caballo de ello, durante la jornada, Patricia Bullrich, después de hacer una conferencia de prensa, inaugurando, que salimos ayer a la tarde, a la mañana, el anuncio digital. Qué bien que estuvo Patricia Bullrich ayer, cómo la rompió con vos. Hermosa. Independientemente de esto, Patricia Bullrich venía teniendo un discurso relativamente institucional y alejado del cárcel Ovala o el enano comunista de Spert o de Milei. Era bastante poco frontal, rescataba el trabajo de hecho, común. Creo que lo escuché a Carlos Bianco resaltar la coordinación o el trabajo conjunto, ¿no? En términos básicamente de gestión, ¿no? Sí, claro, de gestión, por supuesto. De gestión, estamos hablando de gestión. Pero ayer nos enteremos alrededor de las 4 de la tarde que iba a dar una conferencia de prensa con un candidato justamente de la Libertad de Avanza, ex policía, renunció en el mes de marzo, Bondarenko, y antes de eso pasó por la Casa Rosada. Estuvo allí a las 4 de la tarde la conferencia en común o la data la iba a brindar del Ministerio de Seguridad, utilizando directamente la estructura del Estado para hacer campaña política con alguien que supuestamente había sido perjudicado por Kicillof, junto con otros 24 policías a los que acusa formalmente la provincia de Buenos Aires de conformar a partir de una denuncia una especie de instrumento para conseguir información, trabajar al servicio del Ministerio de Seguridad Nacional y la Libertad de Avanza, en definitiva. Se dio, luego de pasar por la Casa Rosada, por el despacho de Santiago Caputo, fue a Geli Oves y lanzó directamente contra Kicillof esta andanada de cuestiones alejada de lo que tiene que ver con la cuestión institucional y metido de lleno en la campaña electoral. La escuchamos y la vemos. Dale. No la escuchamos ni la vemos. No la escuchamos ni la vemos, pero ya va a aparecer. En una Estira que la lectura política del hecho es que Kicillof, además de ser inútil, es una persona que odia a la policía y que está del lado de los delincuentes. Esa es mi lectura del hecho. Echar a 24 policías porque comparten amistad con alguien que es candidato, ellos no son capaces de poner un policía en sus listas. Entonces, con alguien que es candidato, esos policías están en una división ecológica, en una división que cuida el medio ambiente en la provincia de Buenos Aires. Él está realmente triste y lo que pedimos nosotros es que los vuelvan a tomar, porque no se puede tomar represalias contra policías que son amigos y que son familia.
La explicación de esto viene porque... Nunca hicimos amistades. Sí, está triste el policía, está triste. Porque en realidad lo que ha habido es una suspensión en función de tomar conocimiento. No pueden conspirar los policías. No pueden conspirar, no pueden tener participación política. Conspirar no puede poner a nadie, digamos, desde el punto de vista. Sí, ¿cómo que conspirar no puede conspirar nadie? No me jodas, qué aburrido. No, yo digo, o sea, a mí me sacas la conspiración, ya no me queda nada. O sea, nada me queda, nada. Bueno, pero... conspirar es maravilloso. Y hablábamos en la presentación del programa y vos me cuestionabas con claridad desde dónde yo veía allí algo ligado a los factores de poder. Bueno, la policía... vos pusiste grupos económicos contra el peronismo. Bueno. Y entonces, digo, ya ahí te lo seguiría discutiendo, okay, si esto es grupos económicos contra el peronismo. Seguímelo discutiendo. Lo veo mucho más en las declaraciones de Ofelia Fernández a eso que en esto. Bueno, yo vuelvo sobre mis pasos, te vuelvo a reiterar que aquí hay una clara conformación de una alianza fundamentalmente para tratar de impedir que nuevamente el peronismo se imponga en las elecciones. Y en ese sentido, bueno, voy a hacer un breve repaso, si querés, Dale, sí, eso me por la historia. Dale, me saco los auriculares. Viernes histórico hoy, hoy tenemos mucha historia. Bueno, cuando volvemos de la democracia, el tema de la inseguridad no figuraba, ¿sí? No, era hasta en la agenda no. A nivel. Se come, se educa, era eso. Claro, con la democracia se come, se educa y se cura. Efectivamente. Sí, bueno, con la vuelta del peronismo a la provincia de Buenos Aires, de la mano de Eduardo Duhalde, ¿sí?, el Sabeca de Banfield. Uy, justo con la maldita policía empieza la seguridad en agenda. Comienza a instalarse el eje de la mano dura. ¡Qué loco! No te puedo creer. El eje de la mano dura. Un dato. La Fuerza de Seguridad en la República Argentina, al igual que en Estados Unidos y en ningún otro país de América Latina, están divididas en Fuerzas de Seguridad Interior y Fuerzas Armadas. Las fuerzas de seguridad interior de la provincia de Buenos Aires, esos 90.000 policías, digamos, la policía provincial, es la más grande de América. La bonaerense. Y es prácticamente el 50% de toda la fuerza, todo lo que compone la fuerza de seguridad, que estamos hablando, a lo que se atañe a la policía, a la gendarmería, a la policía de seguridad aeroportuaria y a la Gendarmería Nacional. Para que tomamos dimensión de lo que significa el aparato de represivo y de seguridad estatal en el estado más grande de la Argentina. Inclusive, repasando un poquito, habló antes de mano duro Duhalde que Giuliani. Que tolerancia cero. Que tolerancia cero, sí. Bueno, y allí ya, por supuesto, todo lo que tenía que ver con los medios de comunicación, empezando a instalar y a poner en fragua y calentando todo lo ligado a la seguridad y alrededor de esto la conformación de una especie de partido policial, ¿no? Un sector de los uniformados que planteaba reivindicaciones. No llegó. Bueno, se hicieron todo el recorrido para llegar a poder ser una oferta electoral y ser validado ese discurso que con toda esa construcción en las urnas. Sí, claro. Y es absolutamente coherente con otros enfoques donde uno puede ver el mismo derrotero, el mismo recorrido, ¿no? Cómo se construye la narrativa, se sostiene, se pone en la agenda, se presenta la oferta electoral, gana. Bueno, está bien, tuvimos, bueno, no llegó a asumir de derecha, el propio Luis Patti, digamos, ¿no? Bueno, ahí es la expresión más clara del apoyo de un sector de justamente de la policía y la mano dura expresada en una persona que había sido está juzgada por sus delitos de lesa humanidad. Y otro caso que me toca muy de cerca, la destitución de Patti de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, de la Cámara de Diputados. Sí, ¿por qué? Fue una iniciativa de la abogada Cuadrazo, Ana Oberlin, Pipi. Ella fue subsecretaria de Derechos Humanos, pero además fue quien llevó adelante todos los argumentos
legales, jurídicos y técnicos para que esa destitución se produjera con la solidez que se produjo y el acompañamiento de la Cámara, ¿no? También con todo ese trabajo que como periodista de la sección viví muy de cerca. De echar a Patti, echamos a alguien que estaba con la mujer mostrando un pezón. Tal cual, ¿no? Esa es la distancia. Ahí pasó la historia y ahí esa historia que pasa es la que permite que pueda pensarse un partido policial, ¿no? Bueno, digo, forma parte también de eso, claro. Voy a ir un poquito más rápido porque se nos acaba. No, me gusta, dale. Bueno, y en ese contexto que se da, también volviendo un poquito para atrás, Rukauf, que toma justamente la gobernación, una de sus frases fue meter bala a los delincuentes. Mirá el antecedente que tiene José Luis Espert desde la gobernación, no desde la oposición. Y no olvidaremos nunca la zapatilla, ¿no? de Rukauf. Y hoy como tenía gancho, estaban buenísimos. Hoy como una zapatilla firmada. ¿Quién quisiera hoy tener las zapatillas que dicen Rukauf? Hoy las copas blancas. Hoy como expresión del establishment y de la libertad avanza, lo más es un interlocutor de Karina Milei, asesor, inclusive en temas internacionales, Carlos Rukauf en estos momentos. Sí, no, ese se presenta como periodista y analista internacional ahora, Rukauf. Bueno, y después la llegada del asesinato, por supuesto, de Costecchi y Santillán, ocultado por los medios, de nuevo, la expresión de la connivencia de los medios de comunicación más importantes con el status quo de la policía y lo que significaba la mano dura. Y en el inicio... La crisis se llevó 2 muertos, ¿no? La crisis se llevó 2 muertos. Y a poco tiempo de basura, hay que ser basura. A poco tiempo de avanzar, con Scioli también de alguna manera y en la provincia de Buenos Aires, una gobernación realmente con problemas. ¿Qué pasa? Aparece el caso Bloomberg. ¿Sí? Y ahí de nuevo el peronismo atrás de una marcha contra la inseguridad de un falso Ahí también tengo ingeniero. Una historia interesante porque en ese momento yo ya trabajaba en la televisión pública, tenía una relación muy cercana a quien era la directora de No Ficción, justamente de noticieros y todos los programas. Nosotros hacíamos un programa, justamente, no me gusta decirle policial porque era de violencia institucional. Nosotros no es sección policial, es violencia institucional. Y estábamos reunidos cuando ella viene el noticiero a decir que van a mandar el móvil y ella dice no vamos a transmitir la marcha de Bloomberg, no la vamos a transmitir, y toma esa decisión que costó carísima. Claro. Carísima le costó. Claro. Y incluso en ese momento la consideré equivocada la decisión. Pero bueno, ella para mí era lo máximo, fue asistente de dirección de Ken Loach, digo, una mina inglesa, obvio. Inglesa. Claro. Dale. Bueno, no, porque ahora pensé o asocié también con algo que le escuché decir ayer a Fontevecchia. Sí. Bueno, y en esa de nuevo, nuevamente enancados en esa lucha contra el peronismo, con la inseguridad, con Solá, después seguiría con Scioli, y después todo lo que tiene que ver en la campaña electoral del 2015, ¿no? La aparición de esta morsa que terminó en definitiva siendo un agente de la CIDE, y todo lo que armó Canal 13 alrededor de Lilita Carrió en su casa, con el testimonio de un arrepentido por el caso de la efedrina, una campaña además muy virulenta dentro del peronismo, que le costó también la candidatura a Aníbal Fernández, digamos, todo enmarcado en la misma situación. Y después, bueno, la llegada de la Leona, ¿no? La Leona reivindicada, parándose adelante de los guardavidas, ¿te acordás de esa imagen en Mar del Plata? Sí. Y todo el apoyo del aparato policial en situaciones en las cuales económicamente no estuvieron bien. Y eso hay que decirlo, porque el gobierno de Cambiemos le redujo el sueldo de la policía de la provincia de Buenos Aires, que después Kicillof en su primer mandato trató de revertir y todavía no ha alcanzado. Pero en el primer mandato de Kicillof, cómo no recordar el asedio a la casa, a la Quinta de Olivos, que practicaron justamente acompañados por el Cambiemos, por la derecha, en ese momento. Y hoy, bueno, en una nueva campaña electoral, subsumidos también la policía y sus sectores más reaccionarios del lado de la Libertad Avanza, que trae nuevamente y se monta sobre el discurso de mano dura, por arriba inclusive del propio PRO,
tomando esa bandera y vamos a tener de aquí al 7 de septiembre seguramente noticias de este estilo en todos los días. Así que bueno, ese era mi pequeño aporte en la discusión cotidiana. Un poco justificaste esta idea que presentaste como grupos económicos versus peronismo. Entiendo que a partir de la historia, un poco lo justificaste. Pienso si en realidad no salté nunca de sección y violencia institucional y grupos económicos orbitan en la misma región. Pero ayer lo escuchaba a Fontevecchia, y esto es lo que quiero traer, porque Fontevecchia es el director de noticias, y si hay alguien que reflejó un medio que reflejó o expuso la bonaerense, fue la revista Noticias. En ese momento ahí escribía Ricardo Rajendorfer, Carlos Dutil, Leonardo Álvarez, y ellos siguieron muy de cerca lo que después terminó siendo el libro, La bonaerense, de Rajendorfer y Dutil. Empieza en Noticias con La maldita policía, la tapa de La maldita policía. O sea que Fontevecchia, para hablar de esto, es una persona autorizada. Entonces él decía, bueno, porque le preguntaban, veíamos una interna infantil en el ambiente digital, ¿no? Este era el planteo. Teníamos hasta ahora internas que se daban en el infantilismo, se corta la luz, gordodán, pito, culo, en esos términos. Y este partido policial, bueno, remite a otras campañas. Entonces el tipo le dice, la que terminó con cabezas muertas. Sí, claro. Y Fontevecchia dice, esto es una versión burlesca, payasesca, está bien, claro, sin alcance, dice, de lo que finalmente, dice Fontevecchia, terminó con el suicidio de Chabrán. Digo, y esa era la dimensión, ¿no? No, por supuesto, claro, estoy de acuerdo. Y el suicidio, no, bueno, está claro eso. Pero mira cómo entró grupos económicos, sí, se volvió a meter. Pero bueno, creo que es para reflexionar, tomar en cuenta y ver clarito en qué está enmarcando el gobierno nacional esta campaña de la provincia de Buenos Aires, donde va a poner todos los focos y todos los jugadores. Triple clic.